Hola, aquí vamos a ver lo que es la función logarítmica. Vamos a repasar un poco el curso. Vamos a ver definición y propiedades y límites de la función logarítmica. Para eso vamos a empezar con qué es el logaritmo. Tenemos logaritmo base 10 de 100 es igual a logaritmo base 10, 100 la podemos escribir en forma de 10 elevado a 2. Esto es igual a 2. Tenemos también logaritmo base 2 de 8. 8 la podemos escribir en forma de 2 elevado a 3. Pues esto es igual a 3. Vamos a ver estos ejemplos. Después ya veremos en la definición por qué esto vale 2 y por qué vale 3. Tenemos logaritmo base 3 de 27 igual a logaritmo base 3 de 3 elevado a 3. Eso igual a 3. Y tenemos logaritmo base 10 de 1 sobre 100. 1 sobre 100 lo podemos escribir en forma de 10 menos 2. Pues esto es igual a menos 2. Vamos a ver la definición y expresión de los logaritmos. Existen dos formas, la forma logarítmica y la forma exponencial. Hay una equivalencia que es esta: logaritmo base b de x igual a n. Eso es equivalente a que b elevada a n es igual a x. Esa es la equivalencia que hay entre la forma logarítmica y la forma exponencial. El logaritmo de un número positivo n en una base b positiva y diferente de 0 es el exponente x, al cual debe elevarse la base para obtener el número. O sea, dicho aquí esta frase, lo mismo que la equivalencia que tenemos aquí. Por logaritmo base 2 de 8 igual a 3, esto es equivalente a que 2 elevado a 3 debería de igualar 8. Y logaritmo base 3 de 27 igual a 3 es lo mismo que 3 elevado a 3 es igual a 27. Eso es lo que hemos visto al principio de este curso. Solamente existe una función, lo que es la función logaritmo, definida sobre la parte positiva de los números reales, o sea, definida de 0 a más el infinito. El 0 no entra en el dominio de esa función, que su derivada es logaritmo de x igual a 1 sobre x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x y se anula en el punto 1 para cualquier base. Logaritmo de 1 igual a 0. Solamente existe una función que se llama logaritmo, definida como dominio 0 a más el infinito, no entra al 0, no pertenece, que su derivada es 1 sobre x y que se anula en el punto 1. Para cualquier base tenemos logaritmo base b de 1 igual a 0 para cualquier base. El número logaritmo 10 de x, claro que es un número, logaritmo base de x igual a alfa, un número. Se llama el logaritmo decimal porque aquí tenemos 10 de x y a veces se escribe como log de x. Log de x, sobre todo en física y química, se utiliza mucho el logaritmo a base decimal y no estamos cada rato escribiendo logaritmo base 10, siempre se escribe logaritmo x. El número logaritmo base e de x se llama el logaritmo natural o logaritmo neperiano de x. Se escribe, este tiene otra forma de escribirse, que es ln de x. Logaritmo base e de x es igual a ln de x. En vez de estar escribiendo logaritmo base e, solamente escribimos ln de x y se refiere a logaritmo natural o neperiano. Los conceptos, vamos a recordar, solo tienen logaritmo los números reales positivos. Solamente los números positivos, lo que decimos al principio. O sea, el dominio de la función logaritmo solamente está definida de 0 a más el infinito, donde no entra el 0. Este es el dominio. Y la base de los logaritmos, la base, siempre tiene que ser
positiva, un número real positivo, es diferente de 1. O sea, la función logaritmo siempre está definida para los números reales positivos, de 0 a más el infinito, donde no entra el 0, y la base siempre debe ser positiva y diferente de 1. Vemos aquí, por ejemplo, f de x igual al logaritmo base 10 de x. Como hemos dicho, logaritmo base 10 de 10 siempre debería de igualar a 1, es lo que tenemos aquí, y logaritmo para cualquier base de 1 pues debería de igualar a 0. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Tenemos f de x es logaritmo base 2 de x, pues logaritmo base 2 de 2 debería de igualar a 1, es lo que tenemos aquí, y logaritmo base 2 de 1 debe de igualar a 0, es lo que tenemos aquí. También logaritmo base e de x, tenemos aquí su representación gráfica. Para el número e, que es aproximadamente 2,73, pues tenemos logaritmo base e debería de igualar a 1, es lo que vemos aquí, más o menos 2,7, y logaritmo base e de 1 es igual a 0. Lo que es logaritmo base b de 1 es igual a 0 para cualquier base, y logaritmo base b de b es igual a 1, lo que vimos aquí. Para 2 es igual a 1, logaritmo base 2 de 2 es 1, logaritmo base 10 de 10 es también 1, logaritmo base e de e es también 1. Pues seguimos, vamos a ver aquí la función logaritmo neperiano. Es la función inversa o recíproca de la función exponencial. Tenemos la función exponencial que está definida sobre el conjunto de los números reales, y la función a cualquier número real a le asociamos f de x igual a exponencial a, nos daría un valor b que siempre va a ser positivo, porque la función exponencial es siempre positivo, exponencial de algo siempre es positivo. Pues está definida sobre 0, definida sobre conjunto de los números reales, pero que la imagen está en 0 a más el infinito. O sea, todos los b que obtenemos de exponencial a pertenecen a 0 más el infinito. A igual al logaritmo de b. Si aplicamos el exponencial, nos daría exponencial de a igual a exponencial del logaritmo de b, que es b. Aplicamos otra vez el logaritmo, pues tendríamos logaritmo de b igual a logaritmo de exponencial de a, que es a. Volvemos a lo mismo, por eso decimos que es una función inversa o recíproca. Exponencial está definida de r hacia 0 más el infinito. Logaritmo está definida de 0 a más el infinito hacia r. Para cualquier valor positivo de 0 a más el infinito, el 0 no entra, le asociamos el logaritmo de b igual a y volvemos a exponencial definida de r hacia 0 más el infinito, logaritmo definida de 0 más el infinito hacia r. O sea que hacemos un bucle. Para cualquier valor a de r, tenemos logaritmo exponencial a igual a, y para cualquier valor b de 0 a más el infinito, tenemos exponencial logaritmo de b igual a b. ¿Por qué ponemos aquí 0 más el infinito? Ya que tenemos aquí logaritmo de b, y para existir el logaritmo b debería de ser positiva y diferente de 0, por lo que debe pertenecer a 0 más el infinito. Aquí vamos a ver una representación gráfica de la función logaritmo neperiano. Tenemos aquí la recta y
igual a x, tenemos aquí también la función exponencial x. Como podemos ver, la derivada de la función logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Sobre 0, 1 es positiva, ya que x es positiva. De 1 a e es positiva también, ya que x es positiva. Y de e a más el infinito también es positiva. Por lo que la función logaritmo de x es positiva sobre su dominio, por lo que es una función creciente. Vemos aquí la representación gráfica, es una función creciente. Logaritmo de e, como hemos dicho, es igual a 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. Y en menos el infinito, en 0 positivamente, esto tiende a menos el infinito. Y en más el infinito, esto tiende a más el infinito. Ahora vamos a ver cambio de base en logaritmos. Tenemos logaritmo base a de x es igual a logaritmo base b de x sobre logaritmo base b de a. Esta es la regla para cambiar el logaritmo de base a base b. Logaritmo base a de x igual a logaritmo base b de x sobre logaritmo base b de a. Esa es la regla general. El logaritmo decimal es el más conocido, b igual a 10, y tenemos logaritmo base 10 de 10 igual a 1, y logaritmo base 10 de 10 elevado a n igual a n para cualquier número natural, es lo que vimos anteriormente, la relación. También tenemos en informática lo que más se utiliza es logaritmo binario o de base 2. Para cualquier número natural tenemos logaritmo base 2 de 2 elevada a n igual a n. N debería de ser diferente de 0. Ahora sí, una cosa que hay que recordar. Tenemos el logaritmo de cociente o logaritmo de producto. Siempre lo escribimos de esta forma. Pues esto hay que mirarlo bien. Tenemos logaritmo de x sobre y igual a logaritmo de x menos logaritmo de y. Esto no es siempre correcto. Logaritmo de x sobre y existe si x e y son del mismo signo, digamos si los dos son positivos o los dos son negativos, por lo que esta expresión no la podemos escribir así, hay que poner unas condiciones. Vamos a ver estas condiciones, es solamente que esto así no deberíamos de escribirlo, porque el logaritmo está definida para números reales positivos menos el 0 y aquí también vamos a repasar esto. Lo que quiero explicar, en todo el intervalo y donde u de x es derivable, es diferente de 0, pues tenemos logaritmo de valor absoluto de u de x, la derivada es igual a la derivada de u de x por la derivada del logaritmo en u de x. La derivada de u de x por la derivada del logaritmo en u de x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada del logaritmo en u de x, pues reemplazamos x por u de x, nos daría 1 sobre u de x. Por lo recordar, la derivada del logaritmo de valor absoluto de u de x es igual a la derivada de u de x sobre u de x. A eso me refería en la transparencia anterior. Si tenemos x1 y x2 son del mismo signo y no nulos, está en la condición para escribir que el logaritmo de x1 por x2 es igual al logaritmo de valor absoluto de x1 más logaritmo de valor absoluto de x2. Para poder escribir esto, tienen que ser del mismo signo y no nulos. Podemos escribir esto, ya que si son del mismo signo, tenemos x1, x2 positivos
y tenemos x1 por x2 diferente de 0. Ahora, si los dos son positivos, pues ponemos aquí, podemos levantar el valor absoluto. Y si los dos son negativos, pues tenemos el valor absoluto, que es un valor siempre que va a ser positivo. Por lo que logaritmo de x1 por x2 igual logaritmo de x1 más logaritmo de x2, siempre tenemos que introducir aquí el valor absoluto para que el logaritmo sea definido. Si tenemos x1 negativa y x2 negativa, pues no podemos escribir esto. También aquí, logaritmo de x1 sobre x2, si son del mismo signo, pues vamos a tener la certeza de tener x1 sobre x2 positiva y no nulos, ya que logaritmo, como hemos dicho, es definida para 0 a más el infinito menos el 0, y debe ser positivo esto. Pues pasarle sería logaritmo de valor absoluto de x1 menos logaritmo de valor absoluto de x2. Si los dos son positivos, pues sería logaritmo x1 menos logaritmo de x2. Si los dos son negativos, pues tenemos que poner aquí valor absoluto para tener la certeza de que esto es positivo y esto es positivo. Ahora también vamos a recordar para cualquier número racional tenemos, y para cualquier x pertenece a 0 a más el infinito, tenemos logaritmo de x elevada a r es igual a r logaritmo de valor absoluto de x. En caso de que n sea par, pues logaritmo de x elevada a n siempre va a ser positivo, y el dominio de esta función x elevada a n cuando n es par va a ser r, por lo que logaritmo x elevada a n sería n logaritmo de valor absoluto de x. Siempre tenemos que poner valor absoluto de x. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer aquí que n es igual a 2, pues tenemos logaritmo de x elevado a 2. Siempre va a existir, menos el dominio sería x elevado a 2 r menos el 0, pues esto va a ser siempre positivo, pero vamos a coger, por ejemplo, para x igual a menos 2, pues sería 2 logaritmo de valor absoluto de menos 2. Hay que poner el valor absoluto. En caso de que n es impar, como si tengamos, por ejemplo, x elevado a 3, el dominio de esa función pues sería solamente los valores positivos, y siempre va a ser x elevado a n, va a tener siempre el signo de x. Aquí x elevado a n es par, siempre va a ser positiva. Esta es la única diferencia aquí de aplicar el valor absoluto. Esto porque el dominio de esta función sería todos los números reales menos el 0, o sea, cuando pasamos a esta expresión incluye también los números negativos, por lo que tenemos que aplicar el valor absoluto. Pero xn, cuando n es impar, no incluye el valor absoluto, ya que el dominio de esta función ya es 0 a más el infinito, por lo que x pertenece ya a 0 a más el infinito. No tenemos que ponerle valor absoluto, ya que es positiva. Vamos a recordar también, si logaritmo de a es igual a logaritmo de b, esto nos da que a es igual a b, ya que la función logaritmo es una función continua y creciente. Tenemos también logaritmo de a superior al logaritmo de b. Esto nos da que a es superior a b. Vemos aquí la función logaritmo es creciente y continua. Si tenemos logaritmo de a igual a logaritmo de b, esto nos dice que a igual a b. Si tenemos logaritmo de a superior al logaritmo de b, eso quiere decir que a es superior a b. También logaritmo base e de x igual a lambda, esto nos da que x es igual a e elevada a lambda, por definición, lo que vimos al principio. Tenemos logaritmo base e de x es superior a lambda, eso quiere decir que x es superior a exponencial lambda.
Lo mismo, si tenemos logaritmo base e de x inferior a lambda, pues nos daría x inferior a exponencial lambda. Y logaritmo de x igual a 0, esto nos da que x iguale a 1 para cualquier base. Aquí también la función logaritmo de x es positiva para x superior a 1. Esa es la función logaritmo. Para x superior a 1 es positiva. Y la función logaritmo de x es negativa para x entre 0 y 1. Y para 1 se anula. Vemos aquí la función logaritmo de x. Aquí vemos x elevada a con a inferior a 1. Aquí vemos la recta y igual a x. Y aquí tenemos x elevada a y la función exponencial. Tenemos aquí representadas estas funciones. Aquí vamos a pasar a ver las partes de los límites. Y nos gustaría verlos aquí en la gráfica para ver los límites. Límites cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x iguale a más el infinito. Y límite cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x iguale a menos el infinito. En 0 positivamente aquí. Cuando x tiende a 0 positivamente es menos el infinito. Y cuando x tiende a más el infinito, pues límite de logaritmo de x es más el infinito. Tenemos también límite cuando x tiende a 0 positivamente del logaritmo de x sobre x es igual a límite cuando x tiende a 0 positivamente de 1 sobre x por logaritmo de x. Según las propiedades de los límites, pues eso sería límite cuando x tiende a 0 positivamente de 1 sobre x multiplicada por límite cuando x tiende a 0 positivamente del logaritmo de x, que sería más el infinito en 1 sobre x, multiplicado por menos el infinito para el logaritmo. Esto nos daría menos el infinito, ya que tenemos más el infinito por menos el infinito. Tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x sobre x igual a 0. Y tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x sobre x elevada a n es igual a 0. El por qué lo podemos ver aquí. Vemos aquí que la función exponencial logaritmo crece en más el infinito, pero vemos aquí también que la función x igual a y igual a x elevada a crece mucho más rápido que la función logaritmo, sobre todo si tenemos a es superior a 1. Ya vemos aquí la función logaritmo y aquí vemos por si a es superior a 1, crece muchísimo más que si a es inferior a 1. Pero que se ve en la gráfica que la función logaritmo crece mucho menos que la función x elevada a. Es lo que queremos decir. En este caso, pues es igual a 0. Límite cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x sobre raíz cuadrada de x es igual a límite cuando x tiende a más el infinito, digo, del logaritmo. X la podemos escribir en forma de raíz cuadrada de x elevada a 2, porque la escribimos de esta forma, porque aquí, ya que tenemos logaritmo de x, el dominio es 0 a más el infinito. Nos aseguramos de, en este caso, tenemos x positiva. Por lo que esto sería 2 logaritmo de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x. Cuando x tiende a más el infinito, tenemos raíz cuadrada de x que tiende a más el infinito. Podemos hacer aquí un cambio de variable. Vamos a suponer y que vale a raíz cuadrada de x. Pues cuando x tiende a más el infinito, raíz cuadrada de x que vale a y, pues también va a tender al infinito. Pues tendríamos límite cuando y tiende a más el infinito de 2 por logaritmo de y sobre y, pues sería 2 por 0 que iguale a 0. Lo podemos hacer de esta forma o podemos hacer el cambio de variable y igual a raíz cuadrada de x y llegamos a esto. Vamos a recordar también que el límite cuando x tiende a 0
positivamente de x, logaritmo de x es igual a 0. El límite cuando x tiende a 0 positivamente de x elevada a n logaritmo de x es igual a 0 para cualquier número natural diferente de 1. n diferente de 1, ya que 1 ya lo tenemos aquí también. Vamos a recordar también que el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo de x sobre x menos 1 es igual al límite cuando x tiende a 1, logaritmo de x menos logaritmo de 1 que es 0 sobre x menos 1. Esto no es nada más que la derivada de la función logaritmo en el punto x igual a 1, que igual a 1 sobre x, lo que es la derivada de la función logaritmo. Y para x igual a 1, pues 1 sobre 1 sería 1. Y tenemos límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de 1 más x sobre x es igual a 1. Estos dos límites los vamos a encontrar mucho en los ejercicios. Está bien conocer y saber cuánto valen. Vamos a pasar ahora a poner f de x igual a logaritmo base a de x. Como hemos dicho por definición, es igual a logaritmo de x sobre logaritmo de a. Es logaritmo base a de x, lo pasamos a otra base, pues sería logaritmo de x sobre logaritmo de a. Con la condición, tenemos aquí a pertenece a, debe ser positiva, aquí tenemos más, diferente de 0, tenemos este asterisco aquí, y debe ser diferente de 1, ya que no debería ser nula el denominador. Pues la derivada de f de x hemos dicho logaritmo base a de x, la derivada de f de x pues sería la derivada de esto, pues sería 1 sobre el logaritmo de a por la derivada del logaritmo de x, pues sería 1 sobre logaritmo de a por 1 sobre x. 1 sobre el logaritmo de a es un número real, puede ser positivo o negativo, y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Tenemos el límite cuando x tiende a más el infinito de f de x, que es logaritmo base a de x, es igual al límite cuando x tiende a más el infinito de logaritmo de x sobre logaritmo de a, ya que es equivalente. Es igual, como hemos dicho, 1 sobre el logaritmo de a es un número real, puede ser positivo o negativo, multiplicado por el límite cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x es igual a más el infinito. Recordamos lo que vemos anteriormente. Pues esto, aquí tenemos dos opciones. Si a es superior a 1, en caso de que a superior a 1, los logaritmo de a es positivo. Esto nos da que el límite cuando x tiende a más el infinito de f de x es un número positivo multiplicado por más el infinito, por lo que nos da más el infinito. Ahora, caso de que a pertenece a 0, entre 0 y 1, pero sin, digamos, sin que sea 0 ni 1, pues tenemos logaritmo de a es negativo, lo que vimos anteriormente. Entre 0 y 1 el logaritmo tiene un signo negativo. Por lo que el límite cuando x tiende a más el infinito de f de x, pues sería un valor negativo, que es 1 sobre el logaritmo de a multiplicado por más el infinito, pues sería menos un valor negativo por más el infinito es menos el infinito. Tener esto en cuenta depende, este límite depende del valor que tome 1 sobre el logaritmo de a. Ahora de la misma manera vamos a comparar el logaritmo base a de x1 superior al logaritmo base a de x2. Vamos a utilizar la definición. Escribimos logaritmo base a de x1, pues sería logaritmo de x1 sobre logaritmo de a. Sería superior al logaritmo de x2 sobre logaritmo de a. Pasamos este término aquí, ponemos superior a 0, tenemos una desigualdad aquí. Pues sería logaritmo de x1
menos logaritmo de x2 sobre logaritmo de a, positiva. Ahora tenemos un cociente, es positivo si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, es decir, si los dos son positivos o los dos son negativos. Vamos a considerar el primer caso en que a sería superior a 1. En este caso, el logaritmo de a va a ser positivo. Para que este cociente sea positivo, la condición es que el logaritmo de x1 menos logaritmo de x2 debe ser también positivo para tener aquí el signo superior. Por lo que nos da x1 es superior a x2, ya que si x1 es superior a x2, tenemos logaritmo de x1 es superior al logaritmo de x2. Ahora el caso de que el logaritmo de a es negativo aquí el denominador, pues para que este cociente sea positivo, necesitamos que el logaritmo de x1 menos logaritmo de x2 sea también negativo. Negativo sobre negativo nos daría positivo. Pues este es el segundo caso. Si logaritmo de a es negativo, eso se traduce con que a está entre 0 y 1, pero a no igual a 0 y no igual a 1, pero si igual a 1 sería igual a 0, y si igual y en 0 no está definida, por lo que tiene que ser entre 0 y 1. Por este caso tenemos logaritmo de x1 menos logaritmo de x2 debería de ser negativa para que este cociente sea positivo. Esto nos indica que x1 debe ser inferior a x2, ya que según la función logaritmo es una función continua y creciente. Si x1 inferior a x2 nos da logaritmo de x1 inferior al logaritmo de x2. Para resolver esta ecuación depende del signo de logaritmo de a, por lo tanto depende de a. Y aquí termino este repaso, digamos, sobre la función logarítmica. Espero que le haya gustado la explicación. Para cualquier duda, como le digo siempre, dejar un comentario. No se le olvide suscribirse en el canal, compartir también el vídeo, porque hay muchos compañeros que se confunden en alguna